Nunca me ha gustado revisar el correo electrónico en la mañana, pero tengo esa costumbre antigua de hacerlo antes del café. Me da la falsa sensación de que algo importante podría esperarme. Facturas, promociones, notificaciones de antiguos colegas. Y ese martes un asunto brillante, en negrita, encuentro familiar en Laxe, verano 2025. Durante un segundo me reí sola. Pensé que tal vez había un error, que el sistema había reciclado correos antiguos, pero no. Era reciente enviado esa misma madrugada. Redactado con entusiasmo forzado, con esa alegría de cartón que uno pone cuando sabe que algo está roto y no quiere que se note. Hablaba de mariscos, caminatas al atardecer, juegos de mesa con los niños. Todo en plural, todo en familia. Bajé la vista. Un archivo adjunto, lista final de participantes. Coordinación interna. Lo abrí sin expectativas por pura inercia. Y ahí estaba. O mejor dicho, ahí no estaba. Busqué mi nombre con el mismo impulso con que se busca aire al salir del agua. No lo encontré. Ni Aurelia Ortega, ni tía Aure, ni mamá. Pero lo que me paralizó no fue la ausencia, sino lo que encontré en la penúltima línea. Mi nombre escrito y luego tachado. A mano, con marcador rojo. Sentí una punzada seca en el pecho. No era un olvido. No era una omisión. Era una decisión. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. Escuché el tic-tac del reloj del pasillo como si fuese un latido ajeno. Recordé cuando preparé ese mismo viaje hace años, organizando maletas para Íñigo, cocinando empanadas para todos, limpiando la terraza antes de que llegaran los niños. Lo hacía con gusto, porque pensaba que todo eso era amor, que estar para los demás me hacía parte de algo. Me equivoqué. Cerré el archivo sin borrarlo. Lo dejé ahí abierto en segundo plano, como si necesitara volver a mirarlo para confirmar que era real. Me levanté despacio y fui hasta la estantería del salón. Sobre el segundo estante estaba el álbum de fotos del primer verano en Laxe, cuando aún vivía Baltasar. Cuando Íñigo tenía 6 años y me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Lo abrí con manos lentas buscando algo que me recordara que en algún momento sí fui bienvenida. Fue entonces cuando vi aquella foto junto a la villa, y la memoria me empujó a abrir el portátil otra vez. En la foto de aquel verano Baltasar sostenía a Íñigo sobre los hombros, los dos con la piel tostada y las sonrisas abiertas. Yo no salía en la imagen. Era quien la había tomado, como en casi todas. Siempre detrás, siempre observando, asegurándome de que todos tuvieran protector, solar, toallas limpias y la comida lista a tiempo. Después de que Baltasar murió, el peso de todo recayó sobre mí. No me quejé. Reorganizamos la casa, vendí mi coche, di clases particulares por las tardes para no tocar el fondo de pensión. Íñigo estaba en segundo de carrera. Cuando quiso hacer el máster en Sevilla, dije que sí sin pensar en la hipoteca. Pagué el primer año completo con un préstamo que aún me cuesta mencionar. Él prometió que me lo devolvería. Nunca se lo pedí. No lo hice porque no lo necesitaba. Lo hacía por amor, porque me parecía natural que una madre empujara a su hijo hacia donde no pudo llegar ella. Lo ayudé a mudarse, le cociné para congelar toppers. Y cuando tuvo su primer trabajo le compré una americana para que parezca serio, sin parecer viejo, bromeé. Se rió. Entonces todavía se reía conmigo. Pero los años pasaron y las llamadas se hicieron más breves. Luego, menos frecuentes. Me dijo que el trabajo era exigente, que Bruna, su esposa, también necesitaba espacio, que las niñas lo agotaban. Dejé de llamarlo los domingos. Empecé a escribir mensajes cortos. ¿Todo bien por ahí? Vi que bajó la temperatura, abrígate. No siempre respondía. A veces solo un emoji de pulgar. Aún así, para los cumpleaños mandaba regalos por mensajería, incluso cuando empezaron a devolverlos por dirección incompleta. En Navidad dejaba mensajes de voz con villancicos. En verano les ofrecía la casa de Alpedrete, aunque ya nadie iba. Me volví útil, invisible y predecible, hasta que un día dejé de ser útil. Y lo supe con certeza esa mañana cuando, después de ver la foto, busqué Villa Laxe Plus venta en Google solo por curiosidad, sin imaginar que el destino me respondería con tan poco disimulo.
La foto de la villa en Lasde tenía los bordes doblados y el color desteñido por los años. En ella Baltasar regaba las hortensias mientras Íñigo jugaba con una pelota desinflada en la terraza de piedra. Yo me reconocía apenas en el reflejo del ventanal sosteniendo una jarra de limonada. A veces uno necesita recordarse que estuvo allí, que fue parte de algo que parecía eterno. La villa había sido nuestra brújula. Cada verano sin excepción, llenábamos el coche hasta los topes y conducíamos desde Madrid hasta la costa gallega, turnándonos para conducir cantando canciones antiguas y discutiendo por cuál era la mejor empanada de camino. Aquel lugar no solo tenía mar y Sal tenía memoria. Y si bien hacía años que no íbamos, para mí seguía siendo nuestro centro. Un refugio que jamás imaginé ajeno. Esa tarde, después de ver la foto, abrí el portátil con un impulso que no supe explicar. Tecleé Villa Laxeventa. No pensaba encontrar nada. Era una búsqueda absurda, casi nostálgica, pero apareció. La reconocí de inmediato. La barandilla verde oxidada, las contraventanas de madera, el farol antiguo que colgaba torcido sobre la puerta principal. Ahí estaba, publicada en un portal inmobiliario. Propiedad singular con acceso directo al mar. Venta urgente. Sociedad limitada como titular. Contacto a través de gestora externa. Mi estómago se cerró. No había llamadas previas, ningún mensaje, nadie me había informado. Esa casa era el único bien que Baltasar dejó sin hipotecas ni trampas, un regalo directo a la familia. Pero ahora, según el anuncio, era un activo empresarial. ¿Desde cuándo? ¿Quién lo había autorizado? Volví a leer el texto. Había algo extraño en el tono, demasiado neutro, como si intentara no despertar preguntas. Venta confidencial, decía en letras pequeñas. La nostalgia que hasta entonces me envolvía como una manta empezó a resquebrajarse. Abrí el archivador que guardaba los papeles antiguos. Saqué el testamento, los poderes notariales, los correos guardados por costumbre. Necesitaba entender. Y si algo me enseñó Baltasar, es que todo lo importante, lo que realmente importa, está en los detalles pequeños. Llamé a Teodora esa misma noche. No nos hablábamos con frecuencia, pero sabía que si alguien podía ayudarme a desentrañar lo que estaba ocurriendo era ella. Habíamos compartido pupitre en la facultad, y luego años de sobremesas lentas, de esas donde el silencio también dice cosas. Había sido notaria durante 3 décadas, y aunque ahora vivía retirada en una aldea cerca de Lugo, su mente seguía afilada como cuchillo de cocina. Le conté lo justo que había visto la villa publicada, que nadie me había dicho nada, que necesitaba entender cómo era posible que algo tan nuestro se estuviera vendiendo sin una llamada. Teodora no preguntó más. Solo dijo: mándame la dirección y quédate cerca del teléfono. A la mañana siguiente tenía su correo con documentos adjuntos, escrituras, movimientos, escrituras de constitución. La casa había sido transferida a una sociedad limitada 2 años atrás, una SL cuyo apoderado principal era Camila, mi cuñada. Baltasar jamás habría permitido eso sin hablarlo conmigo. Pero claro, ya no estaba. Y las decisiones en su ausencia se habían tomado como si yo fuera un fantasma que ya no molestaba. Pero lo interesante no fue eso. Lo interesante fue el anexo que Teodora encontró en el testamento, una cláusula específica casi olvidada. En caso de incumplimiento fiscal, abandono de deberes legales o falta de mantenimiento, el usufructo íntegro de la propiedad pasará a Aurelia Ortega sin necesidad de autorización adicional. Los impuestos llevaban 9 meses sin pagarse. El seguro estaba caducado desde abril. No había maldad, solo desidia. Teodora me llamó. Su voz sonaba tranquila. Si quieres la casa, Aurelia, puedes reclamarla. Legalmente, sin pelea, sin prensa. No respondí enseguida. Observé la foto de Baltasar en mi escritorio, esa donde aún me mira con ternura desde la playa con el pelo revuelto por el viento. Después abrí el portátil y redacté un correo. Asunto: consulta disponibilidad, propiedad en Laxe. Firmé con mi nombre completo. No como madre, no como viuda.
sino como la única que aún recordaba lo que esa casa significaba. Estaba ordenando los papeles impresos cuando llegó el correo de Teodora con nuevos adjuntos, copias de los movimientos recientes de la sociedad limitada, un borrador de contrato, y entre ellos una cadena de correos reenviados desde la gestoría. Nada fuera de lo común. Hasta que lo abrí. El asunto decía Recoordinación Participantes, Villa Laxe. Dentro una conversación entre Camila Íñigo y alguien de la empresa intermediaria. Leí en diagonal buscando datos prácticos. Y entonces, una frase me detuvo como un portazo en mitad de la noche. Mamá solo genera tensión. Mejor que no venga. Nos hace quedar mal. Debajo la firma Íñigo Ortega. No Camila. No un error administrativo. No una confusión. Mi hijo. Mi único hijo. Pidiéndole a alguien que me borrara. Sentí el zumbido seco en los oídos, como si el mundo se hiciera más pequeño de golpe. Me senté con cuidado, como si mi cuerpo pesara el doble, y volví a leerlo. No había duda. Era su correo, su tono, su juicio. Nunca me había dolido tanto una frase. No por las palabras en sí, sino por la seguridad con la que las escribió. Como si estuviera explicando algo evidente. Como si yo fuese una carga, una vergüenza que conviene evitar. No lloré. No tenía lágrimas en ese momento. Solo un silencio denso, caliente que se instaló en el centro del pecho. Abracé la carpeta con los documentos como si de pronto fuera lo único que me pertenecía de verdad. Me aferré al papel, a los sellos, a las firmas. Porque lo emocional ya no ofrecía refugio. Solo la ley me reconocía. Me levanté despacio y cerré la carpeta con firmeza. Tenía las manos frías, pero el paso firme. Volví a marcar el número de la gestora. Esta vez sin dudas. Buenos días, habla Aurelia Ortega. Sí, la interesada en la propiedad de Laxe. Confirmo la compra. Podemos firmar cuando quieran. Llegué 1 hora antes de lo previsto. La villa estaba tal como la recordaba, pero más vacía. No por falta de muebles, sino por la ausencia de las voces que la habían llenado durante años. Aún así olía a sal y lavanda como siempre. Un empleado joven me recibió en recepción con una sonrisa discreta. Le entregué mi DNI y firmé los papeles con la tranquilidad de quien ya no necesita permiso. ¿Nombre de la titular?, preguntó. Aurelia Ortega, respondí sin bajar la mirada. El recepcionista apuntó con cuidado: dueña, señora Ortega. Poco después pedí que prepararan la habitación principal con vistas al mar. No pensaba dormir allí, pero necesitaba que todo estuviera en su sitio. Como si el gesto más que el uso fuera la verdadera reparación. Luego, regresé al coche alquilado y lo estacioné 2 calles más abajo en sombra. Bajé la ventanilla y me quedé esperando. A las 18:00 en punto apareció el Audi blanco de Camila. Detrás, el todoterreno de Íñigo. Se bajaron con el ritmo natural de quien cree que todo le pertenece. Bruna cargaba una mochila y 2 niños bajaron discutiendo. Íñigo tenía el móvil en la mano, distraído, sin notar nada extraño. Camila, con sus gafas oscuras y su vestido blanco, parecía posar sin cámaras. Se acercaron a recepción, como siempre, sin pedir permiso, sin mirar alrededor. Los vi reír, acomodarse el cabello, sacar una foto rápida, y entonces la recepcionista levantó la vista. Perdonen, ¿vienen con el grupo de la señora Ortega? Silencio. Camila frunció el ceño. ¿Qué señora Ortega, la propietaria? Tiene toda la reserva a su nombre. Nadie respondió. Íñigo alzó la vista desconcertado. Bruna bajó la mirada. Camila se giró buscando alguna explicación. Fue ahí cuando bajé del coche y caminé hacia la entrada. No por dramatismo, sino porque ya era hora. Los tacones resonaron sobre el mármol. Me acerqué sin prisa. Soy yo, dije, Aurelia Ortega. La casa está a mi nombre desde hace una semana. Y fue entonces cuando Íñigo me miró, como si no me hubiera visto en años. Amanecí sin prisa. Me preparé un café y abrí las ventanas para que entrara el olor del mar. La brisa era ligera, como si la casa respirara por primera vez en años. Por un instante pensé que todo había quedado atrás. Pero entonces sonó el móvil.
Una amiga del centro cultural me envió la noticia sin comentario, solo el enlace. El titular ocupaba media pantalla: mujer arrebata casa a su familia, aprovechando cláusula legal del difunto esposo. No me sorprendió. El artículo venía acompañado de una foto antigua mía mal recortada y citas anónimas de familiares cercanos que hablaban de manipulación, de abuso de confianza, de cómo me había aprovechado del estado de salud de Baltasar. No firmaban con nombres, pero no hacía falta. Reconocí la voz detrás de cada palabra. No lloré, no contesté, solo levanté el teléfono y marqué el número de Teodora. Sí, dijo con su voz habitual serena. Envíalo todo, le pedí. No hizo falta explicarle a qué me refería. En su poder estaban los audios donde Camila hablaba con total seguridad de quitar de en medio a Aurelia y los mensajes donde Íñigo escribía que yo solo complicaba las cosas. Pero lo más valioso era el video. Baltasar sentado en la terraza trasera, envuelto en su manta de lana. Yo apenas salía de cuadro leyendo en voz baja. Él hablaba despacio, con pausas, pero con la lucidez intacta. Esta casa debe quedarse con Aurelia. Camila hace ruido, mucho ruido. Pero Aurelia permanece. Ella cuida, ella sabe. Teodora me envió los archivos por correo. Yo los subí a una carpeta protegida y se la reenvié a un periodista honesto que una vez escribió sobre abusos en herencias. No añadí comentarios, solo un asunto. Esto es lo que no contaron. Esa noche dormí con la ventana abierta. El rumor del mar era suave. Pero más suave aún fue el silencio de los que ya no sabían qué responder. Porque a veces la memoria habla más claro que cualquier declaración. El edificio del juzgado olía a humedad vieja y desinfectante barato. Llegué temprano sin abogado de traje caro, ni familia que me sostuviera la chaqueta. Solo una carpeta azul, el vestido azul marino, que Baltasar siempre decía que me hacía ver más firme que frágil, y una decisión tomada. Camila ya estaba allí. Pantalón blanco, labios apretados, mirada recta hacia el estrado. A su lado Bruna con los brazos cruzados y la expresión impasible. Íñigo estaba 3 filas más atrás. No me miró. Yo tampoco lo busqué. La sesión empezó sin preámbulos. El abogado de Camila, un hombre joven con aire de manual, se levantó con entusiasmo falso. Habló de influencia indebida, de cláusulas aprovechadas en momentos de vulnerabilidad, de cómo la señora Ortega se había beneficiado de un testamento sin consentimiento familiar. Cuando me tocó hablar, no defendí mi papel de madre ni conté anécdotas. Solo entregué al juez los documentos, el testamento, los mensajes, el video. No hacía falta adornar nada. La sala se volvió densa cuando la grabación empezó a sonar. Baltasar, con la voz algo rota pero firme, decía: Aurelia debe quedarse con esta casa. Camila hace ruido. Aurelia permanece. Nadie se movió. Solo el aire que pareció sostener la última frase unos segundos más. El juez cerró la carpeta con calma. Esta corte no cura heridas, dijo sin levantar la voz. Aplica la ley. Y aquí la ley es clara. Petición denegada. Golpeó la mesa con el mazo. Un sonido seco que no me hizo temblar. Me levanté con la misma dignidad con la que había entrado. No miré a nadie al salir. No por orgullo, porque ya no necesitaba que me vieran. En la puerta una periodista intentó acercarse, micrófono en mano. Le bastó un gesto mío para retroceder. Bajé los escalones con paso firme mientras detrás de mí el rumor de la sala se apagaba. No escuché reproches, tampoco disculpas. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no dolía. Solo habría espacio para otra cosa. Algo que todavía no sabía cómo nombrar, pero que empezaba a sentirse como descanso. La villa me recibió con silencio. Uno diferente. No el silencio del abandono ni el de la exclusión. Era un silencio lleno, como si la casa por fin me reconociera otra vez. Recorrí las habitaciones despacio sin encender luces, dejando que el aire cálido del mar se colara por las ventanas abiertas. En el desván, mientras buscaba una manta para el sofá, encontré una caja olvidada, empolvada con mi letra, escrita en un lateral: verano 98. La bajé con cuidado
y la abrí sobre la mesa del comedor. Entre conchas secas, postales descoloridas y una pulsera de cuentas sueltas, apareció el móvil de viento que Íñigo y yo habíamos hecho cuando tenía apenas 8 años. Conchas atadas con hilo azul, trozos de madera ligera, un botón de su abrigo cosido a uno de los extremos. El hilo estaba enredado, los nudos flojos, algunas piezas partidas. Me senté, coloqué el móvil sobre mis piernas y empecé a desenredarlo una vuelta a la vez sin prisa. No lo hacía para colgarlo de nuevo ni para embellecerlo. Lo hacía porque mis manos lo recordaban, porque aún llevaba la forma de aquellas tardes donde la única urgencia era atrapar viento. Estaba en eso cuando llegó Teodora. No tocó el timbre. Entró como siempre lo hizo en mi vida, sin anunciarse, sin pedir permiso, pero con algo en las manos. Una botella de vino blanco, 2 vasos y un paquete de trapos limpios. No pensaste que te ibas a quedar con la casa sin limpiar ventanas, ¿verdad?, dijo con una sonrisa breve. No hablamos mucho. No hacía falta. Limpiamos los cristales, sacudimos los cojines, abrimos las alacenas. Nos movimos como 2 mujeres que no necesitaban narrar lo vivido. El silencio entre nosotras era cálido como una manta bien doblada. Al final de la tarde, colgué el móvil de viento en la ventana de la cocina. Sonó apenas como si recordara cómo bailar. Me quedé allí, viendo cómo el hilo azul giraba bajo la brisa. Por primera vez no pensé en lo que había perdido, solo en lo que todavía podía sostener. La luz dorada del atardecer fue cediendo sin resistencia. No encendí lámparas. Fui habitación por habitación apagando lo que aún quedaba encendido. Primero la cocina, donde aún olía a lavanda y vino. Luego, el salón, donde el móvil de viento seguía girando lento como si no tuviera prisa por dormir. Subí las escaleras sin hacer ruido, como si en la casa alguien más descansara. En el cuarto principal, acomodé las sábanas sin deshacer la cama. En el despacho de Baltasar, cerré los cajones que había dejado entreabiertos por descuido. Allí quedaban sus lápices, su taza astillada, su letra desordenada en un sobre sin nombre. Apagué cada luz desde dentro, no como quien abandona, sino como quien decide habitar el presente. Cada clic era un pequeño cierre, no doloroso, solo necesario. No todas las despedidas se anuncian. Algunas se hacen con pasos lentos y sin testigos. Salí a la terraza. La brisa del mar rozaba los bordes de mis mejillas como una mano conocida. Me acerqué a la baranda y miré el horizonte negro y profundo con una serenidad que no sabía que tenía. No me fui, murmuré. Solo dejé de insistir. Volví al escritorio y tomé una hoja en blanco. La llené sin tachaduras, sin explicaciones. No pedí perdón. Tampoco lo ofrecí. Solo escribí lo necesario. Íñigo, no sé si esto importa ya, pero aquí estoy. No como madre perfecta, no como víctima, solo como la mujer que te dio la mano cuando empezabas a caminar. Por si algún día quieres volver a mirarme, sin rabia, sin vergüenza, estaré donde siempre estuve. Doblé la carta con cuidado. No la perfumé, no la firmé con dramatismo. Caminé hasta el buzón del edificio de Íñigo, dejé el sobre y regresé sin mirar atrás. Esa noche, al entrar de nuevo en la casa, sentí algo distinto en el pecho. No alivio, no tristeza. Algo más cercano al aire silencioso, limpio, inevitable. Como si al fin lo no dicho hubiera encontrado dónde quedarse.